quiero hablar acerca de las fechas de prioridad. Es un concepto importante que me parece importante que tenemos que saber qué son, cómo podemos conseguir una fecha de prioridad y cómo se puede recuperar una. Hay un concepto que se llama recapture, recuperar una fecha de prioridad. ¿Qué es esto? A veces estamos en una línea de espera, sabemos que a veces puede ser una línea de espera de 10, 15, 20 años. Entonces, recobrar una línea en la línea de espera es bastante crítico en cierto tipo de casos y es bueno que sepas cuándo. Bueno, ¿qué es la fecha de prioridad en una petición? Entonces, a mí me gusta explicarlo como si estuviéramos en una fiesta, ¿no? Entonces aquí podemos mirar la fiesta, todos tenemos algún tipo de familiaridad en lo que es la fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar? ¿Cómo lo vamos a entrar? Y dependiendo de quién nos invita a la fiesta, es en donde está la línea de espera. Entonces, digamos que la persona es muy amiga del dueño de la fiesta, usualmente entra sin problema. Pero si es el tío del primo del amigo del hermano que nos invita, pues obviamente estamos como que no sabemos si realmente estamos invitados o no, pero nos demoramos bastante. El concepto migratorio es muy parecido a esto, realmente quién nos invitó es lo importante y estas líneas se pone, estas líneas de espera, cuánto tiempo hay que esperar, están en el boletín de visas, es lo que se hace, entonces cada mes y si ustedes se suscriben a nuestra newsletter, nuestro boletín semanal, boletín mensual, estamos actualizando este tipo de líneas de espera porque depende y se mueven. A veces se mueven rápido, a veces se mueven despacio y a veces hay un concepto que se llama se retrogradan, es decir, se adelantan y al contrario nos atrasan dependiendo de qué tanto peticiones se esté moviendo el gobierno. Entonces, esos son los factores que hay que determinar y realmente es una de las cosas. Entonces, una de las cosas que hay que determinar para leer el boletín de visas es, primero que todo, ¿cuál es la relación? Entonces, ¿quién nos pide? Entonces, digamos, el dueño de la fiesta. Entonces, es un ciudadano o un residente, ¿no? ¿Qué relación tiene? Hermano, padre, ¿sí? Hijo, ¿sí? Mayor de 21 años, no mayor de 21 años, casado, ¿no? Y también, ¿qué tipo de país estamos hablando? Recordemos que hay diferentes tipos, ¿sí? Que China, México, otros países tienen diferentes líneas. ¿Por qué nos dividen así en cuatro países así o en cuatro estructuras, ¿no? Porque hay muchísimas personas aplicando de México, hay muchísimas personas aplicando de China, entonces tienen su propia línea. En cambio, todos los otros países pues los ponen en una línea y por eso es un poco diferente. Entonces, digamos, una persona de Colombia tiene una línea de espera completamente diferente a una persona de México. Entonces, es muy importante que sepamos esa información. Bueno, um, eh, para complicar las cosas a veces nos podemos cambiar de línea, es decir, nos podemos pasar, como le decimos, nos podemos colar. A veces hay momentos donde podemos adelantarnos o pasarnos y hay cambios que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando una persona se vuelve residente a ciudadano, digamos la persona que nos está pidiendo a la fiesta nos está diciendo, ve, te invito a mi fiesta, pero resulta que yo soy residente. Yo te puedo invitar a mi fiesta, pero me voy a demorar. En cambio, si nosotros nos hacemos ciudadanos, podemos que la persona se adelante de la línea, ¿no? Ya no soy residente, ya soy ciudadano, entonces puedo traer a mi esposa, ¿sí? A mi pareja de una forma un poquitico más rápido. Sí, por ejemplo, pero también puede pasar que nos pueden devolver en ciertos puntos, ¿verdad? Entonces es aquí en donde estemos, pero las formas, se pueden cambiar las fechas de prioridad si vamos de una petición que a veces llamamos las F, ¿sí? Las IRs, que son ya como visas de migrantes, o lo que es la F1 si es un ciudadano, usualmente podemos tener más derechos un poquitico mejores en hacernos ciudadanos. Una razón más para que te hagas ciudadano es para tener esa posición en la cual puedes avanzar las líneas de espera. ¿Sí? Bueno, solo ciertos tipos de petición pueden moverse entre categorías, a veces se caen. Los beneficiarios de las F2A, si miramos el boletín de visas, ahí puedes mirar exactamente, que cumplen 21 años pasan a categoría F2B. Es decir, si es un hijo y son menores de 21 años de edad, pues son niños. Bajo la ley de los Estados Unidos, un menor de 21 años es un niño. Pero si cumple los 21 años ya es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que nosotros decimos del F2A al F2B. Quiere decir, se mueve entre la petición. Los beneficiarios de la DFSA cuyo peticionario se convierte ciudadano, como lo digo, el peticionario, la persona invitando, se vuelve ciudadano, podría acelerar la petición. Los beneficiarios del F2B, cuyo peticionario se convierte en ciudadano, pasan a la FB1. Entonces, una vez más, cuando el peticionario se mueve, como que adelanta en la línea a la persona que está pidiendo. Los beneficiarios de la F1 que se casan pasan a la F3. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que el matrimonio es algo
que define Estados Unidos. Ya no somos niños. Si una persona se casa, ya no es un niño. Entonces, si eres 18 años, 19 años casado, ya no eres niño. Entonces es como lo mismo que pasa cuando cumplen 21, pasa con el matrimonio. Ya la persona hizo su propia familia, ya no está bajo la misma familia desde ese punto de vista. Los beneficiarios de la F2B que se casan ya no son elegibles a traslación de la F2B. Entonces la F2B, digamos, es ya son... ya realmente son mayores, están casados, ¿sí? Y los está pidiendo un residente. ¿Qué pasa? Si llegan a casar, mata la petición. Entonces recordemos, esa es la situación donde dice, este residente no se ha casado. Entonces, en esos matrimonios puede matar la petición, es decir, ya no está en la línea, lo saca completamente de la línea. Entonces, si vamos a contraer un matrimonio, es importante consultar con un abogado que sepa realmente de migración, porque puede afectar realmente la petición. Si un padre nos pide y ya somos mayores de 21 años, aún estamos ahí, si el padre es residente, ahí estamos, pero si nos casamos, cancela completamente y ya no estamos invitados a la fiesta prácticamente. Vamos a esperar todos los años y vamos a llegar y ahí nos dicen la invitación está completamente cancelada. Las formas en que una fecha de prioridad no puede cambiar. Hay ciertas fechas que ya no cambian, ya estás en esa línea y no puedes cambiar. Entonces, es importante aquí hablarlo. Realmente hay una ley, ¿sí?, que entró en donde congela la edad. ¿Me entiendes? Entonces recordemos, la persona está congelada y usualmente le aplica a ciudadanos. Si un ciudadano pide a su hijo, digamos de 20 años, la edad queda congelada. Es decir, si la persona cumple a 21, 22, 23, nosotros podemos argumentar que la persona fue pedida cuando era un niño. Es el No Child Left Behind Act. Es la petición desde el presidente Clinton que dice no vamos a dar a los niños. Pero esto solamente le aplica si la persona haciendo la petición es un ciudadano pidiendo a su hijo. Si la persona llega ya a cumplir los 21, ahí queda. Entonces, por eso nosotros a veces decimos, mete una petición, mete una petición, mete una petición. En ciertos casos sabemos que no va a llegar a la residencia, pero al menos va a preservar una fecha, porque si esa persona se llega a casar o llega a haber algún tipo de reforma en el futuro, podemos utilizar una petición prácticamente inmediata del padre. Entonces, es importante que sepamos que sí. De todas formas, el hecho de que nos saquen de la fila, de la fiesta, que estemos ahí, no quiere decir que no podamos utilizar una aprobación para un proceso de 245i. Recordemos que el 245i, si hay peticiones aprobadas, ¿no?, o aprobables antes de abril 30 del año 2001, y podemos demostrar que hay algún tipo de presencia física en diciembre 20 del año 2000, podemos simplemente pegar un penalty y arreglar dentro de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto es predicado en que la petición haya sido aprobable, es decir, no importa que se haya muerto, no importa que la hayan rechazado, no importa que la hayan negado, con tal de que haya sido aprobable en el momento que se somete, por ahí lo podemos meter, y es algo que pues a mí me parece importante de todas formas recalcar. Retención de fechas de prioridad. Es un poquitico más, digamos, son las fechas que hay que retenerlas y a veces este concepto como recapturar que puede estar. Si el beneficiario primario o incluso el derivado de una petición 2A vence y el estado cambia automáticamente a 2B, se conserva la fecha de prioridad del 2A. Entonces, a veces cuando nos baja, nosotros podemos argumentar, nos quieren sacar, pero interpréteme la primera fecha, la que más me conviene, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes ejemplos en la pantalla, pero a veces, como es la vida, el hecho de que la persona se haga ciudadana al peticionario, al contrario, hace que la fecha de prioridad sea más larga, un poquitico más larga, por 6 meses, a veces 8 meses, lo cual es un poco contradiciente, porque pues si la persona se hace ciudadana, supuestamente las cosas serían más fuertes. Pero recordemos que estamos hablando de muchas líneas, ¿no? Entonces a veces una línea se está moviendo más rápido que la otra línea, y como estamos hablando de 8 meses, de un año, a veces eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como abogados podemos argumentar que queremos retener la fecha de prioridad de ser residente porque va a estar más avanzada que la otra. Entonces son como digamos jugadas que podemos hacer en las líneas de espera, y aquí están que se puede hacer. Una vez más, la primera es si es un residente moviéndose a ciudadano, a veces queremos retener la fecha de residente si nos conviene más por los tiempos, se puede argumentar. Para personas que están y que son víctimas de VAWA, recordemos que ser víctima de ser víctima del tipo de abuso. Lo que es importante que recordemos es que
cuando nosotros hablamos de abuso, a mí me parece que los hispanos siempre pensamos como un abuso físico, golpes, ese tipo de cosas. Y recordemos que el abuso no tiene necesariamente que ser ni siquiera una cosa física, puede ser una cosa no necesariamente tampoco tan excesiva. De todas formas, para los adjudicadores y para los anglos que escribieron esta ley, es como, digamos, una persona que sea extremadamente celosa, una persona que esté revisando el teléfono a la persona, una persona que no lo deja hablar con la familia, ese tipo de cosas puede calificar, llegar al ciclo de abuso antes de llegar. Entonces, primero es importante recordarlo. Pero ¿qué pasa? A veces la persona hace la petición, ¿sí? Se casan, hace la petición y empieza a decirle a la persona, ya no te voy a regalar los papeles, voy a quitar los papeles, no voy. Entonces, se hizo la petición, pero después hubo un abuso que podemos recordar. Entonces, que nosotros podemos retener la fecha de prioridad de la petición que se sometió, porque de pronto me sometió la petición 2, 3 años, podemos ganarnos 3 años en la línea si podemos retener ese tipo de cosas. Digamos que VAWA es lo que nosotros hablamos de autopetición, es lo que nosotros ahí podemos someter a hacerlo. Hay ciertas leyes de protección de los niños, realmente son leyes del Congreso, la que se llama SPA, que nos reunimos la Ley de Protección del Estado del Niño, en donde se puede congelar cierta edad de un niño, es muy parecido a lo que estaba hablando, si son así, por ejemplo, si estamos hablando de una petición de migrante, ¿sí me entiendes? La edad CPS congela la edad del niño en el momento que se presenta la petición o en el momento en que en el peticionario se vuelve ciudadano. A veces la persona mete la petición, no la mete bien, el papá se hace ciudadano, de pronto podemos utilizar la fecha de ciudadanía como una fecha de invitación para retenerlo. Es a lo que se está refiriendo esto. O también se congela la edad del niño durante el tiempo en el cual se procesa la petición. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un residente que pide a su hijo y su hijo tiene 20 años, ¿sí? Resulta que esa petición se va a demorar unos 2 años. Entonces ya tendría 21 años de edad, se pasaría. Sin embargo, si se mete la petición y ellos se demoran 2 años en aprobarla, por ser residente, nosotros podríamos congelar la edad y descontar esos 2 años que se demoró el tiempo de ser aprobada. Esto podría ser una situación que en muchos casos nos ha ayudado a ayudar a una persona que tenga 23 años, por ejemplo, y meterlo, ¿sí me entiendes? Si la persona hubiera sido ciudadana, la congela inmediatamente la edad, pero como era residente, ¿qué pasa? Tenemos que restarle y empezar a mirarle la matemática ahí para saber si alcanzamos o no alcanzamos.